Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Dale gracias al Señor mientras cantamos. Diste vida entre los muertos, Dios, a través de tu Hijo, Dios. No tomaste en cuenta nuestro mal, diste reconciliación. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Así es, eso es lo que vamos a ver, cuánto más la sangre de Cristo. Es lo que les voy a querer transmitir el día de hoy, el poder de su sangre, el poder que hay en la sangre del Señor Jesucristo. Si bien recordamos, en el Antiguo Testamento había diferentes tipos de sacrificios, y eso era solamente, por ejemplo, un becerro sin defecto, una cabra sin defecto, y a veces depende de su economía, era 2 tórtolas, 2 palominos o una 10ª parte de la flor de harina. Eso era de acuerdo a la economía de la gente. Pero entonces, como había diferentes tipos de sacrificios, y esto quiere hablar que en general, cuando alguien iba a ofrecer un sacrificio, es que en general esa persona tenía un pecado y tenía miedo al morir, y es por eso que iba a presentar un sacrificio. Entonces dice que en la sangre debía ser rociada porque representaba la vida misma, y eso es algo que a mí me impactó, el por qué habla el Señor que no comamos sangre. Y lo vemos en Levíticos 17:11, dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo las he dado sobre el altar para hacer expiación, o sea, para hacer el perdón por vuestras almas. Dice qué tan importante es eso a la sangre de Cristo. Y que nosotros, hermanos, tenemos al Cordero, por eso le llama el Cordero de Dios, el que dio su vida por nosotros, una sangre perfecta, sin mancha, ¿verdad? Entonces, esa sangre viene a nosotros, ahora nosotros, no solamente como en el Antiguo Testamento cubre, sino ahora nosotros nos limpia totalmente del pecado. Entonces, ahora vamos a ver los diferentes beneficios que hay de la sangre del Señor en la Biblia. La misma Biblia nos enseña esos diferentes sacrificios, esos beneficios para nuestra vida. Yo solamente tal vez le voy a pronunciar algunos por el tiempo, y usted, investigando en su palabra, en la Biblia, va a encontrar más beneficios que hay en la sangre. Por ejemplo, mire, nos purifica, nos quita del pecado, nos limpia el pecado y nos santifica. Imagínense simplemente estas 4, qué hermosas. Entonces, nos santifica de qué, hermanos, que nos separa nos separa de lo que hacíamos para ahora servirle al Señor. Y usted dice, bueno, ¿qué cosas mal yo hacía antes? ¿Qué es lo que yo hago? Tal vez ya conocemos al Señor, ya tenemos la sangre de Cristo, y de repente todavía seguimos haciendo cosas no muy agradables. Tal vez oramos, pero oramos mal. Que la misma palabra nos enseña cómo orar, que oremos conforme a su voluntad, no a nuestros quereres, no a lo que nosotros siempre anhelemos, ¿verdad? Sino a la voluntad del Señor. Tal vez también usted dice, yo diezmo, pero tal vez también eso, diezmamos mal. ¿Qué damos? Nos han enseñado, damos lo primero de todo, o damos lo que nos sobra de lo que ya gastamos. Entonces es ahí cosas que aún, hermanos, ya tenemos la sangre, ya tenemos entendimiento, y aún todavía de repente hacemos cosas mal, pero si permitimos que esta sangre venga sobre nuestras vidas, vamos a hacer las cosas mejores. ¿Amén? Entonces también eso nos hace que nosotros ahora seamos justos, que nosotros servimos al Señor
y más si servimos en el altar, necesitamos ser personas justas, personas rectas, que estemos servirles a los hermanos. Y usted dice, es que de repente si yo sirvo en otra cuestión no afecta tanto. Pues tal vez no te afecte a los demás, pero a ti sí te afecta. Entonces esas son esas cosas que el Señor nos va a santificar por medio de su sangre, amén. Entonces también vimos que nos limpia el pecado, y eso lo vemos en 1 de Juan 1:7. Yo no voy a estarle leyendo todos los versículos, ahí le va a aparecer, para no tomar más tiempo. Pero su sangre nos limpia, que nos limpia de la suciedad, de la mancha, nos limpia de tantas cosas, hermanos. De continuo, yo creo que nosotros de continuo nos ensuciamos, aún en la vida secular, en estar en nuestro diario vivir, en nuestro actuar, en nuestro hacer, nos ensuciamos, ¿verdad? Entonces necesitamos esa sangre sobre nuestras vidas para que venga y nos limpie. Nos limpia la sangre del Señor, porque mire, nuestros malos pensamientos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, eso es lo que necesitamos, la sangre de Cristo, para que venga a nosotros y nos limpie. Entonces, de constante necesitamos esa sangre sobre nuestras vidas, amén. Mire, también hay otro grupo que dice que, a ver, permítanme, dice, tenemos permanencia en el Hijo. Esa es otra bendición. Tenemos comunión y tenemos una señal del nuevo pacto. Ahí ya llevamos 8. Entonces, imagínense, tenemos permanencia en el Hijo. Eso es algo tan hermoso. Eso lo habla en Juan 6:56. Fíjense, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, eso hace que nosotros permanezcamos en Dios. Entonces, nosotros hacer ese acto, Él va a permanecer, más en nosotros. Imagínense qué hermoso es cuando sentimos de constante que Él está con nosotros, que no nos deja, donde quiera que vayamos, Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos eso por medio de su sangre. Cuando participamos de la Santa Cena, eso es lo que habla. Si usted lee ese versículo en su casa, dice que cuando nosotros comemos de su carne y bebemos de su sangre, tenemos permanencia en Él. ¡Qué hermosa bendición! Otra, tenemos comunión en 1 Corintios 10:16. ¿Qué es la comunión? Ya lo hemos hablado muchas veces, viene de la palabra del griego koinonia, que significa tener comunión, compañerismo, participación. Eso es tan importante, que tenemos esa comunión. Es por eso, hermano, que tan bonito es cuando compartimos con nuestros hermanos, que estamos con ellos, a veces hablando cosas seculares, pero hay algo que nos une. ¿Por qué? Porque tanto Él como yo tenemos la sangre de Cristo, y eso nos hace permanecer juntos, permanecer en esa coinonía, y esa misma coinonía nosotros tenemos con el Señor Jesucristo a la hora de la Santa Cena. Nosotros ahí estamos teniendo ese compañerismo con Cristo cuando estamos en la Santa Cena, participando de Él. Entonces imagínense qué hermoso poder estar con alguien más que tiene la sangre de Cristo. A veces usted, no sé si le ha pasado, que de repente ni sabe que es cristiano, ni sabe que tiene la sangre de Cristo, pero se siente que hay una confraternidad, que hay algo que nos liga, que se siente a gusto, y después se da cuenta que él también está rociado con la sangre, y dice, con razón, yo sentía algo especial contigo. Entonces es por eso que tenemos comunión, tenemos algo en común. Entonces con Cristo tenemos algo en común, tenemos su misma sangre en nosotros. ¡Qué hermosa bendición! Amén. Entonces ahí como es tan hermoso el Padre, el dejar su sangre sobre nosotros para traer esa bendición. Y tantas, hermana, dice que nos limpia. También otra. Entonces tenemos esa comunión con el Señor, esa comunión, algo en común, la sangre de Cristo. ¡Qué hermosa bendición! Amén. Entonces mire, le voy a señalar otras. Hay redención. Nos limpia la conciencia, ¡wow!, que tanto necesitamos. Nos acerca a Dios y hay entrada en el lugar santísimo. Qué hermosas bendiciones podemos tener en esto, hermanos. ¿Qué es redención? Redención es alguien que nos libera, alguien que pagó, que dio un precio, hermano, y ese precio fue altísimo. Es la misma sangre de Cristo sobre nuestras vidas que Él pagó por nosotros para hacernos libres. Y usted dirá, ¿libres de qué? Libre de nuestra vana manera de vivir, así dice la palabra.
Porque mire, antes nosotros no nos dábamos cuenta que pecábamos, nosotros teníamos nuestra vida y había pecado en nosotros, pero nosotros no sabíamos hasta que nos acercamos a la luz y esa luz nos hizo saber que estábamos en pecado, nos enseñó qué era el pecado. Entonces esa luz es Cristo. Mírese, nosotros en nuestra vana manera, así como dice la palabra, el Señor nos redimió con su sangre. Por ejemplo, las tradiciones, las tantas tradiciones que nos enseñan, son muchas tradiciones hay que nos hace que entristezcamos al Señor. Por ejemplo, aquí en México, el 2 de noviembre, el 24 de diciembre, el 14 de febrero, y tantas tradiciones que eso hace que nosotros nos apartábamos aún más, hacíamos pues enojar o entristecer el corazón del Señor por vivir eso. Entonces el Señor derramó su sangre, nos redimió y nos sacó de esa forma de vivir. Y también habla que nos limpia la conciencia. En Hebreos 9:14 nos limpia la conciencia. Hermanos, qué tan importante necesitamos esa limpieza de continuo, que no entremos a la forma de este mundo, como dice, porque podemos tal vez de tanto vivir conforme vivimos nuestra vida o la gente como la vive afuera, podemos llegar a pensar como ellos y podemos llegar a tener esos pensamientos así. Entonces nosotros necesitamos esa limpieza de conciencia en nosotros de continuo, porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces nosotros tenemos que tener esa limpieza. Y mírese, la conciencia es la facultad mediante la cual llega a saber la voluntad del Señor. Es un proceso de pensamiento que distingue lo que es moralmente bueno y moralmente malo. Pero mire, la sangre del Señor es tan poderosa que Él nos hace que claramente distingamos lo que no procede de Él, lo que nos viene y nos influencia a hacer lo malo, lo que viene el enemigo a sobre nuestras vidas. Entonces Él con su sangre, hermano, nos viene y nos dice, mira, eso está mal. Y claramente sabemos y no es como que está mal o como que lo dudamos. No, pero cuando tenemos la sangre de Cristo es tajante, eso está mal o eso está bien. Y así no nos dejamos llevar como la corriente del mundo, amén. Entonces, qué tan importante tener la sangre del Señor sobre nosotros. Y también aquí dice que nos acerca al Señor. Ah, qué hermoso, ¿eh? Tener la sangre para acercarnos aún más, como dice el pastor, si ya está cerca, acérquese más. Él dice si está limpio, ¿verdad? Pero le habla en Efesios 2:13. Ahí encontramos eso, que nos acerca, la sangre de Cristo nos acerca. Entonces, imagínense qué hermoso es que nosotros tenemos un boleto, tenemos una libertad. Dice, mire, el Señor dice, mire, tienes la libertad de entrar al lugar santísimo. Y eso depende de nosotros si queremos entrar o no. Es como que usted tiene un boleto de algo grandísimo y usted decide si lo usa o no. Entonces imagínese, como dice aquí, todo lo que es gratis, démelo. Pues eso es gratis, hermano. Entremos al lugar santísimo del Señor. Y mire, y cuando ya estamos ahí, ya no queremos salir. ¿Cuánto les ha pasado que cuando estamos en la presencia de Dios, algo hermoso ahí, que wow, uno quisiera, aquí quisiera estar por siempre, Señor, ya no quisiera seguir en mi vida diaria? Eso lo vamos a tener, amén. Pero ahorita aquí en la tierra, hermanos, tenemos todavía esa entrada al lugar santísimo por medio de su sangre. Hay que aprovecharla y hay que vivirlo, y es algo que yo creo que ese es algo que nos permite que seguido queramos buscarlo. Como yo experimenté algo hermoso en su presencia, ahora voy a volverlo a buscar porque quiero volver a experimentar lo que tuve. Y cuando uno llega hasta ese lugar, dice, ahora experimenté algo diferente, y es algo que nos atrae para volver a estar en su presencia del Señor. Y eso lo tenemos por la sangre del Señor. Y miren, tenemos también otros que dice, trae paz, su sangre nos trae paz, nos hace aceptos, nos da vida, nos quita de las herencias ancestrales. Qué tan importante necesitamos para poder avanzar. Y mire, ya para terminar, porque le dije ya es el tiempo, por medio de su sangre es vencido el acusador, hermano. Wow, o sea, yo me quedaba, qué hermoso es esto.
Vencer al acusador, aquel que aun cuando uno ya vino delante del Señor y le pidió perdón, y viene otra vez el enemigo a traerte pensamientos, pero es que mira, hiciste esto, y te viene a acusar y te viene a acusar de algo que ya pediste perdón. Pero mire, por medio de su sangre lo vencemos. Y quiero terminar con esto. Lo habla en Apocalipsis 12, 10 y 11. Dice: oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Si usted lo lee, hermano, ahí le va a ver eso. Mire, qué hermoso. Ahora nosotros lo hemos vencido a ese acusador, que ya no venga más sobre su mente, sobre su conciencia. Lo hemos vencido por medio de la sangre de Cristo. Eso es lo que les quiero dejar, hermanos, que veamos tantas bendiciones que hay en el poder de su sangre. Dios les bendiga. Y ahora somos tus hijos, Dios. Cristo fue a preparar lugar. Volveremos a casa, Dios. Volveremos a ti.